Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Hoy tenemos nuevamente la oportunidad de grabar un episodio más, podríamos decirlo, ¿verdad? De esta serie tan especial y tan pues linda que el Señor nos ha permitido el poder grabar. Hoy, como usted sabrá, ¿verdad, hermano? Y como recordará, estamos en las jornadas del alma. Y pues hoy tenemos la oportunidad de poder ver un desierto más, le vamos a llamar de esta manera. Pero antes de todo, quisiera que me acompañara a orar, amén. Padre, en esta noche, Señor amado, venimos delante de ti, reconociéndote a ti, mi Dios, como el único Dios verdadero, Señor. Aquel, mi Dios, en el cual nuestra vida, Señor, se debe rendir, mi Dios, y confiar, Padre. Hoy en esta hora, Señor, te pedimos que nos hables, que nos enseñes, Señor. Por favor, a través de tu palabra, Señor, usa nuestras vidas, Señor, y que cada uno de los que nos van a escuchar, Padre, puedan ser edificados con esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que quisiera hablarle algo acá de las jornadas del alma, pero fíjese que cuando hablamos de las jornadas del alma, podríamos ver de esta manera. Y es que fíjese que si hablamos del alma, miren, el alma pues se nos ha estado enseñando a través de la palabra, que en el alma número 1 dice que están las emociones, está la voluntad y está la mente. Y entonces podríamos nosotros decir, entonces somos personas que tenemos pues tres formas, le vamos a llamar de esa manera. Porque mire, por ejemplo, las emociones, muchas veces nosotros decimos pues están en el corazón, amén. Y la voluntad, podríamos decirlo, que se encuentra en el corazón. Podríamos decir que la mente, mire, nosotros podríamos decir entonces la mente la tenemos pues en el cerebro o en la cabeza, como podría usted la identificar, pero fíjese que se nos ha estado enseñando, hermano, que también dentro de estos, fíjese que están las emociones, la voluntad, la mente. Y una de las cosas que yo quisiera que tratáramos en esta noche, y es que fíjese que mente dice que es habilidad de razonar. O sea, esa es la mente. Para eso le sirve a usted la mente y me sirve a mí, para razonar. El alma dice que necesita ser transformada. Amén. Yo le quisiera hablar acá acerca de las no facetas, sino de que son características. Fíjese, hermano, que hay dentro del alma. Y fíjese que cuando hablamos, le vuelvo a decir nuevamente, cuando hablamos del alma, dice que el alma es la que necesita ser transformada. Amén. ¿Y por qué razón necesita ser transformada el alma, hermano? Mire, una de las cosas que pues hemos estado entendiendo y sabemos nosotros, ¿verdad?, que es cuando el ser humano muere. Mire, la Biblia dice de que el ser humano cuando muere, el cuerpo dice que regresa al polvo. Amén. El alma dice que se va a un lugar, llamémoslo así, de reposo. Pero fíjese que entonces yo meditando en esto, si es lo que pues el alma necesita, ¿verdad? El espíritu vuelve a que lo dio, amén. Estábamos estudiando y quisiera que viéramos son las características del alma. Número 1, bueno, yo encontré que hay 13 características. Fíjese, y entonces dice que el alma es salvaje. Dice que el alma es desobediente. El alma es testaruda. El alma es perversa. El alma es voluntariosa. El alma es idólatra. El alma es ansiosa. Es egoísta. Es insegura. Es dominante. Ruda. Crítica y autosuficiente. Entonces quisiéramos ver un poquito más a fondo esto, hermano, y es que fíjese que son 13 características. Y si lo miramos nosotros de la manera, o el número 13, fíjese que es rebelión. Entonces quiere decir el alma que, que el alma se revela constantemente. Y ahora, ¿por qué estamos tratando entonces las facetas del alma, las jornadas del alma y lo que hemos estado viendo durante este tiempo? Y fíjese que quisiera que usted me acompañara a Deuteronomio 6. Vamos a estar leyendo el 4 y el 5. Y fíjese que dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente
Él es el Señor. Pero fíjese que en el 5 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces fíjese que acá podríamos estar entonces diciendo que debemos de amar al Señor, hermano, con nuestra voluntad, con nuestra mente, con nuestras fuerzas. Pero será, hermano, que dentro, cuando uno está metido en el desierto o en algún momento, algún tiempo de difícil, ¿será que tenemos fuerzas ahí para amar al Señor? ¿Será que nos podríamos levantar, hermano, de esa condición en la que muchas veces nos podemos encontrar? Y entonces acá dice, porque tú debes de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, si ya vimos, hermano, que en el corazón dice que están las emociones, y en el corazón dice que están los sentimientos. Y fíjese que algo que yo veía acá, y es que en nuestra voluntad, o sea, en su voluntad y en la mía, fíjese que hay decisiones, hay emociones y hay sentimientos. Ahora bien, quisiéramos ver a qué se refiere cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y fíjese que está en el numeral H3820, que quiere decir lev. Y esta palabra, fíjese que quiere decir voluntad. Pero algo que también me llamaba la atención, y es que mire, una de las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta y de ver, hermano, que son lo que hay dentro del corazón. Porque fíjese que cuando dice que debemos de amar al Señor con todo el corazón, y entonces yo veía que la voluntad, fíjese que nuestra voluntad está el decidir, también está gozoso, y fíjese que es amorosamente. Entonces mire, si lo ponemos de esta manera, podríamos ver entonces, hermano, que la decisión, o sea, está en el corazón, está en la voluntad. Las emociones es el gozo. Y los sentimientos, podríamos decir que es amorosamente. Entonces, si desglosamos esta palabra, hermano, nosotros debemos de amar al Señor entonces, ser decididos, ser gozosos y amorosamente. Pero fíjese que esta palabra también tiene otra raíz que quiere decir levav, y esta quiere decir alma e inteligencia. Entonces, si lo miramos de esta manera, pues todos aquellos, ¿verdad?, que podamos decir que amamos al Señor, entonces estamos desarrollando la inteligencia. Amén. Y fíjese que quisiera que usted también me acompañara a Éxodo, el 14. Fíjese que me llamaba a mí la atención algo aquí, hermano, porque en el 14, leamos el 5, y fíjese que dice, cuando al rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho? Mire, ahí como que vinieron a darse cuenta del error, llamémoslo así, que habían cometido, porque fíjese que dice, ¿qué hemos hecho? Dice, al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran. Y ellos mismos se preguntaban entre sí. Fíjese que otra versión que yo estaba leyendo, y es que acá dice que Dios endureció el corazón de Faraón para que el pueblo saliera de Ramasés. Nosotros hemos visto que Ramasés pues fue el primer estadio donde estuvo el pueblo de Israel. Claramente que ahí pues eran esclavos, ¿verdad?, de este tiempo. Pero fíjese que algo que yo veía acá, y quisiera que me acompañara usted también aquí al 8. Así que el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto, dice, salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto, dice, en señal del desafío. Y fíjese que entonces dice el 9, los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército de Faraón y todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas. Pero fíjese que algo que yo veía acá en el 12, nos vamos a saltar el 12 y dice, ¿no te dijimos esto? Pasaría cuando aún estábamos en Egipto. Te decíamos, le dice, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Mire todo lo que ellos le venían diciendo a Moisés ahí, pero fíjese que lo que yo miro en esta parte, hermano,
Y es que si estamos viendo la jornada del alma, y ya vimos que en el alma están las emociones, entonces fíjese que había una emoción en ellos. Pero algo que yo veía también, y es que el alma es miedosa. Entonces, ¿a qué se refiere con esto, hermano? Que dice que cuando ellos se vieron con tal tribulación metidos en el desierto, porque mire, después le voy a decir el nombre de este desierto, pero fíjese que dice, es mejor, dice, ser un esclavo en Egipto. Entonces ellos estaban como, sí lograban entender la palabra que era la esclavitud. Pero fíjese que ellos pues intercambiaban su servicio, ¿verdad, hermano? Por ollas de comida, como ya lo hemos estado viendo en las otras facetas del alma. Pero fíjese que en el 13 dice, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás los volverán a ver. Entonces, mire, ahí les dijo él, no tengan miedo. Entonces, una de las cosas que yo estaba viendo, hermano, de las características del alma, es que el alma es miedosa. Pero fíjese que en el 14 dice, el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Luego el Señor les dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Entonces, ¿será que aquí el pueblo debía haber levantado su tienda, hermano, y ponerse en marcha? Porque mire, pues en este capítulo estábamos viendo que ellos estaban pues temerosos, ¿verdad? De qué era lo que iban a salir, qué les iba a suceder cuando anduvieran fuera. Y fíjese que quisiera que usted me acompañara siempre ahí en mismo Éxodo 14, solo que veamos el 30. Y dice, así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Mire, yo miraba de esta manera. Yo no sé si algún momento usted ha sentido perseguido, o muchas veces, hermano, hay actitudes dentro de nosotros, ¿verdad?, que podríamos decir que nos persiguen. Sino porque dice la Biblia, hermano, que dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Entonces, ¿de qué puede huir el impío? ¿De qué puede huir, hermano? Pues podríamos decir, ¿verdad? Mire, yo no llego seguido a la iglesia porque le debo a alguien por ahí, y si yo llego me va a cobrar seguramente, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere también la palabra del Señor, cuando dice el impío huye sin que nadie lo persiga. Ahora bien, podríamos nosotros verlo de esta manera. Mire, iban un montón de hombres a caballo. Y fíjese que cuando yo miraba esta faceta, fíjese que es una de las cosas que yo miraba, porque dice que Faraón tenía capataces. Y si miramos de esta manera, fíjese que un capataz dentro de esto era aquel que sometía al esclavo pues a los trabajos, ¿verdad? E inclusive si no lo querían trabajar en ese momento, pues vio usted que les pegaban en las películas que hemos visto, ¿verdad? Pero fíjese que algo que me llamaba la atención, y es que cuando salieron acá en el 30, porque si aquí dice, mire, los egipcios dice que salieron a la orilla, corrieron, hermano, pero dice que ahí empezaron a cantar, y ahí sí creyeron en Dios. Ahí sí creyeron en lo que Dios había hecho, porque mire, habían visto que el mar pues se había abierto, ¿verdad? Se había levantado y ellos habían pasado en seco. Pero acá sí le creyeron. Ahora bien, pudiéramos ver en qué otras partes de acá del desierto en la que ellos caminaron no le creyeron al Señor, hermano. Mire, en ese momentito pensaron ellos, ¿verdad?, de que ya todo se había como que terminado. Mire, para el Señor, para Dios, yo creo que hubiera sido bien fácil sacarlos a ellos de la condición en la que estaban y meterlos a la tierra prometida, en la que Él les había prometido, donde dice que pues hay leche, hay miel, y que se compra sin dinero. Pues entonces, mire, hermano, sería como no por gusto le voy a decir de esta manera, pero fíjese que qué de extraordinario tuviera entonces, hermano, que el corazón de ellos, el corazón nuestro no sea limpio. Porque como Él es Dios todopoderoso, amén. Entonces Él lo puede hacer, hermano, pero sabe que una de las cosas que nosotros debemos, ¿verdad?, de ser limpios en el corazón. Y fíjese que hoy estamos tratando el tema del desierto de Ritmá. Y algo que me llamaba la atención, fíjese que es, ¿qué significa esta palabra? Entonces usted podrá decir, ¿por qué razón siempre dicen el significado del desierto en el que ellos estaban?
Esto no significa, hermano, de que ellos pasaban de un desierto y de ahí se pasaban al otro, sino que fíjese que es en el caminar. Y cuando hablamos de jornada, hablamos de los lugares donde ellos acampaban. Mire, dice que ellos habían días que caminaban, se estaban en el lugar por días, otro tiempo dice que estuvieron meses, en otro estuvieron años. Entonces, si lo miramos de esta manera, yo no sé cuánto tiempo lleva usted metido, ¿verdad? Podríamos estar pasando dificultades. ¿Y cuánto tiempo lleva usted metido o padeciendo alguna dificultad dentro del caminar? Pero fíjese que algo que yo veía, hermano, quisiera que me acompañara usted a Lucas, Lucas 10:26. Y fíjese que quisiera que viéramos algo acá. Y dice, Jesús les contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Entonces el hombre dice que le respondió y le dijo, el hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si usted se da cuenta, en la cita anterior que estábamos leyendo de Deuteronomio, fíjese que ahí solo le dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero fíjese que en este mandamiento le dice el Señor Jesús y le dice y que lo ame con toda su mente. Si nuestra mente no está renovada, si nuestra mente no ha sido limpia, hermano, ¿cómo podríamos entonces nosotros amar al Señor en este desierto de Ritmá? Y fíjese que este desierto tiene por nombre lugar de las escobas. Entonces como que se oye, como podría decir usted, ay, qué chistoso, ¿verdad? Un lugar así que se llame el lugar de las escobas. ¿Y por qué se le llama el lugar de las escobas? Fíjese que dice que este lugar, este desierto, crecían arbustos. Y dice que es el lugar de las escobas, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque ahí dice que de hecho se fabricaba la paja para las escobas. Entonces yo no sé si usted ha visto alguna vez, ¿verdad? Las escobas cuando les ponen un montón de hojas o chiribiscos, no sé cómo le llama usted. Y entonces las amarran y con eso pues se barre. ¿Y qué se barre con esas escobas, hermano? Fíjese que si usted quiere barrer polvo, por decirle algo, esta escoba no va a barrer eso. Lo que la escoba lleva son hojas, lo que la escoba deja son hojarascas. Amén. Y entonces yo miraba de esta manera también, porque fíjese que en este lugar, quisiera que me acompañara usted a Números 9:15. Y fíjese que acá dice, el día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió, pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. En el 16 dice, de esta manera ocurría siempre por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego, y cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel se levantaba y el campamento, y lo seguía, dice. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. O sea que cuando la nube se movía, y fíjese que yo buscando qué significa la nube, dice que la nube es la presencia de Dios. Entonces, llamémoslo de esta manera. Entonces, ellos, hermano, mire, de una u otra manera, yo creo que cuando a veces estamos sometidos o estamos metidos en alguna dificultad, nuestros ojos pues están ciegos y no pueden ver la presencia de Dios ahí, hermano. Y mire, a mí me impresionaba esto porque yo no sé si usted se puede imaginar ahí donde usted se encuentra, pero dice que cuando la nube se movía, dice que ellos levantaban la carpa y empezaban a caminar. Pero fíjese que algo que me llamaba la atención a mí en esto, y es que miren, cuando ellos salieron de Ramasés, dice de que la columna de fuego dice que iba adelante de ellos, como que rompiendo la brecha, como que abriendo el camino. Pero dice que cuando ellos pasaron el Mar Rojo, dice que la nube, la columna de fuego se puso atrás de ellos. Mire, la verdad que qué especial, ¿verdad? Que el Señor vaya delante de nosotros, delante suyo, hermano, teniendo cuidado
de aún aquellas cosas tan pequeñas que nosotros podríamos a veces como asustarnos, ¿verdad? Porque yo no sé de qué manera pues está pasando usted esta jornada, pero muchas veces para uno podríamos decirle, ¿verdad? Ay, usted se está ahogando en un vaso de agua, pero recuerde de que todos miramos nuestra condición en algunas veces como en una medida, amén. Y entonces pueden estar pues sofocándonos esto, ¿verdad? Y trayéndonos, hermano, al cansancio. Pero algo que yo miraba también en esto, y es que fíjese que cuando miramos esta manera de la nube, fíjese que la nube dice que ejercía en ellos una dirección. Y quisiera, hermano, que me acompañara usted a Romanos para ir apurándonos. Fíjese que Romanos 8:26 dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, podríamos decir nosotros, hermano, que en este desierto, pues hay debilidades, ¿verdad? Hay cosas encontradas en la mente, en el corazón, pero entonces, mire, dice que el Espíritu Santo es el que nos enseña y Él es el que nos ayuda a orar. Entonces, si usted está pasando alguna difícil situación en este tiempo, yo quisiera que usted le pidiera ahí donde se encuentra, ¿verdad? El Espíritu Santo, y que Él sea el que le enseñe, que Él sea, hermano, el que vaya a ver en su corazón y que usted pueda ver aquellas escondidas dentro de su alma, amén. Me llamaba la atención acá en Números 9:19, para ir terminando, fíjese que dice, muchas veces, hermano, cuando hay dificultades, yo no sé si usted en algún momento le ha pasado por su mente el abandonar el camino de Dios, por X o Y razón, ¿verdad? Que pueda estar teniendo usted, haya pasado en su mente, mejor ya no servir, el mejor abandonar el privilegio. Los hermanos me hacen caras por aquí, por allá. Tal vez soy yo la que he estado pasando ese sentir, y lo que miro en los demás hermanos, ¿verdad? Es el reflejo que está en mi corazón. Pero fíjese que en el Números 9:19 dice, si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, o sea, si la presencia de Dios se quedaba en el tabernáculo, si la presencia de Dios está en su casa, llamémoslo de esta manera porque pues la casa donde usted vive ahorita es esta jornada que hoy estamos viendo. Si la casa en la que usted está ahorita, siente usted que por un momentito se le mueve y los aires ya se la están derribando. Fíjese que quisiera hablarle de acá y dice, si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Mire, entonces, si usted se encuentra débil en esta jornada, si usted se encuentra débil en este desierto, en lo que usted está padeciendo, déjeme decirle que el alejarse de la iglesia, el decir que va a abandonar el privilegio, el decir que no sirve para nada, entonces, mire, dice que no está cumpliendo con los deberes. Y sabe una de las cosas que yo miraba y dice, decir compromiso, expectativa, realizar una acción, dice, si se produce determinadas circunstancias. Entonces, si nosotros desistimos, hermano, y por la condición en la que nos podemos encontrar, en lugar de acercarnos al Señor, más bien nos alejamos, entonces, ¿en qué condición estaríamos en este tiempo, hermano? Entonces, hoy es un tiempo de llamarnos a la reflexión y ver en la condición en la que hoy nos encontramos. Sería bueno, hermano, que hiciéramos una introspección en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestras emociones, qué es lo que pues nos está sacando, nos está alejando del tabernáculo del Señor. Amén. Y fíjese que para completar el tema, quisiera que me acompañara siempre ahí en Números, pero solo que en Números 33:18, porque es de donde viene este tema. Y fíjese que dice que partieron de Hazerot y acamparon en Ritmá. Cuando dice acamparon,
es porque ahí estaban ocupando el lugar o el tiempo en ese momento. Entonces yo quisiera preguntarle en esta noche, que nos preguntáramos a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo estará nuestro campamento, hermano, en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, a la hora que usted nos mira? Y fíjese que dice, Ritmá dice que es un lugar de las escobas, pero también dice que es un lugar salvaje. Amén. Entonces quisiéramos en esta hora, hermano, que pudiéramos ver que está guardado en el corazón y que viéramos, hermano, qué es lo que está seco dentro de nosotros, ¿verdad? En qué momento es que padeciendo, ¿verdad? Las dificultades o las pruebas dentro de la iglesia, dentro de su casa, y que en esta hora pudiéramos orar. Amén. Padre, en esta noche queremos agradecerte, Señor, reconociéndote, mi Dios amado, como el único Salvador personal, Señor. Hoy te pido, mi Dios, que tú fortalezcas, Padre, las rodillas, las manos, Señor, el corazón, la vida de mis hermanos, Padre, y de todos aquellos que hoy nos hacen el favor de vernos, Padre. Te pido que tú los levantes, Señor, que tú fortalezcas su casa, Padre, su familia, Señor, y que este tiempo, en estas jornadas, mi Dios, podríamos ver lo que está en nuestro corazón, Señor, en esta noche, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.